Bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias por venir. En realidad esta conferencia quería dar el consejo fundamentalmente para dar los aspectos técnicos de este aumento que tanto ruido ha causado en el pueblo, y queremos en definitiva, ahora que ya todos los vecinos han recibido la factura de energía, comunicar fundamentalmente todos los aspectos técnicos de este aumento. Lo que ha pasado es que, bueno, ha sido una quita de subsidio a nivel nacional y un aumento en el valor de distribución de PEC. Esto es una cosa que, como ya lo dijimos varias veces, no es cuestión de este consejo, sino que es una cosa heredada y tenemos un pasamano que estamos haciendo sobre este dinero. Lo que queremos recalcar es que en estos 5 días de días hábiles que ha salido la facturación, la verdad que ha pagado un 60%, se ha pagado en la cooperativa un 60%, y eso lo tomamos como un apoyo de los asociados a este consejo. Bueno, que la verdad que solamente lo que queremos hacer es brindar un buen servicio, y bueno, este aspecto de la quita de subsidio nos está influenciando a todos, y me parece muy bien que se haya movilizado el pueblo en algunos aspectos para poder salir de este embrollo que nos ha generado este aumento. En principio vamos a explicar, no está Pablo Massa, que es el asesor eléctrico. El ingeniero García va a explicar las resoluciones que nos obligan a nosotros a poner estos incrementos en la tarifa de la luz. Y bueno, y después vamos a hacer una demostración de una facturación. Raúl Lapenta, que es el encargado de la facturación en la cooperativa, va a hacer una simulación con distintos consumos de kilowatt. Después vamos a escuchar las preguntas de la gente aquí presente, del periodismo. Y bueno, no sé si querés comenzar, Gustavo, explicando las resoluciones que afectan obligan a la cooperativa a este aumento. Bueno, como era por todos conocido, porque si algo ha tenido este tema ha sido muy mediático, el Estado Nacional tomó la decisión de reducir los subsidios que venían siendo otorgados por el Tesoro Nacional a Camesa, que es la administradora del mercado eléctrico mayorista, y para ello sacó la resolución número 6, que fue publicada en el boletín oficial, y que, bueno, aquí hay copia para que después, si quieren llevarse y verla, y si no, se baja del boletín oficial de la Nación, donde lo que básicamente hizo fue modificar el precio estacional de la energía, que, para que tengan ustedes una idea, pasó del orden de los 70 pesos el megavatio a los 320 pesos el megavatio. Y como dato también a tener en cuenta es que eso es la quita de la mitad del subsidio. El precio real del precio estacional para el trimestre próximo es de 730 pesos el megavatio. El Estado Nacional ha decidido llevarlo a 320 pesos el megavatio. Y a partir de esa resolución, que le fija un precio igual a todas las jurisdicciones y a todo el país, inmediatamente saca la resolución número 7, también el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, donde fija para los usuarios residenciales 4 categorías, que son las categorías de usuario con tarifa plena, un incentivo para aquellos usuarios que ahorren entre algo más del 10% y hasta el 20%, y un incentivo mayor para aquellos que ahorren más del 20%. O sea que fija 3 tarifas: una tarifa plena, una algo reducida para los que reduzcan entre el 10 y el 20%, y una tercera tarifa para los que reduzcan su consumo más del 20%. Eso, que para nosotros como comunidad nos viene bien, en el sentido de que la comparación se hace contra el mismo mes del año anterior. Por lo tanto, para nosotros que somos estacionales y que tenemos en el verano y en el invierno aumentos de consumo por el frío y por el calor, en esa situación nos comparan
enero del 2016 con enero del 2015 y así sucesivamente. Y en la misma resolución 7 se fijan los parámetros para definir los usuarios alcanzados por lo que se conoce como la tarifa social. Que la tarifa social también es interesante porque lo que hace es mantiene prácticamente los subsidios que estaban vigentes. Por lo tanto, aquel usuario alcanzado por la tarifa social prácticamente no va a haber diferencia entre lo que venía pagando. Estamos viendo variaciones entre el 2 y el 4%, una cosa así. Y en la 7 se definen cuáles son los parámetros que va a tomar el Estado Nacional para seleccionar los usuarios de la tarifa social. Así rápidamente les digo, son los jubilados que cobren menos de 2 jubilaciones mínimas, que da algo así como 8.600 pesos, las personas en relación de dependencia que cobren menos de 2 salarios mínimos vital y móvil, que son 12.000 y pico de pesos, las personas que sean discapacitadas, las personas que reciban planes sociales, las personas que sean empleadas domésticas o empleados domésticos y las personas que tengan que sean monotributistas sociales. Todo ese grupo, en principio, es alcanzado por la tarifa social y empiezan a aparecer cuáles son los hechos, los elementos que lo sacan de la tarifa social. Por ejemplo, si cumple con todos estos requisitos y tiene una embarcación, o tiene un vehículo de menos de 15 años, o tiene 2 viviendas, bueno, hay una serie de parámetros que están en la resolución 7. Y lo interesante es que a partir de esa resolución las cooperativas, todos los distribuidores del país han tenido que enviar su base de datos de sus usuarios con el CUIP, el CUIM y el DNI, y es la Nación la que hace cruzamiento con AFIP, con ANSES, con el registro de automotores, el registro de propiedad de inmuebles de cada provincia, y ahí surge quiénes son los usuarios alcanzados. Estas dos resoluciones que son nacionales hace que la provincia, a través del ente regulador que es el ERCEP, que es quien regula a todos los distribuidores de la provincia, tanto a AEPEC como a las cooperativas, genera la resolución número 6 del ERCEP, donde da instrucciones a todos los distribuidores de cómo se aplican estas dos resoluciones. En el medio ocurrió que en Córdoba EPEC decidió modificar sus tarifas, por lo tanto EPEC, el ente regulador llamó a una audiencia pública, luego, algo que lo recuerdan todos, con el doble voto del presidente del ERCEP, autorizó el pedido que había hecho EPEC, y a partir de estas dos resoluciones y la modificación tarifaria que hizo EPEC, instruye a las cooperativas a los fines de que apliquen estas dos normas nacionales a través de la norma provincial. Esto es básicamente las cuestiones técnicas. El Consejo de Administración tiene la situación de que la próxima factura de EPEC prácticamente se va a duplicar producto de estas dos resoluciones nacionales, y entonces el ente dice cómo la cooperativa o cualquier distribuidor debe recaudar entre sus usuarios ese mayor importe para que girarlo y EPEC nuevamente lo junte y lo envíe a la Nación, porque básicamente esas serían las 3 resoluciones que mandan técnicamente todo este proceso que se ha lanzado. Y que bueno, que aquí en Huinca arrancó por cuestiones de que el software se actualizó más rápido que en otras localidades, fueron las primeras facturas en salir. Recién ahora empezaron a salir en otras provincias. También podemos agregar que el padrón de tarifa social, que no lo teníamos al momento de emitir la factura, porque dependía de que Nación lo pasara al ERCEP, del ERCEP a la cooperativa, creo que se recibió hoy a última hora, y hay más o menos 1.600 asociados que van a recibir el beneficio de la 4ª tarifa, que es la tarifa social, lo cual en eso, si en algún momento se le ha facturado con la tarifa común, puede haber un descuento para el próximo mes o una nota de crédito. Y eso comienza a aplicarse de inmediato. El momento que se recibe el padrón, claro. Eso se va a aplicar con el consumo de febrero.
Lo que pasó es que la facturación se hizo sin tener ese listado, entonces bueno, o se va a generar una nota de crédito que va a ser aplicada a la próxima facturación del usuario que sea alcanzado por el descuento, o se le va a devolver el dinero. Eso se determinará cuando se aplique la tarifa social a cada uno de los usuarios que es alcanzado. Ya en los consumos de febrero va a ser aplicado y después va a seguir con la Que viene a ser lo facturación. mismo. Una nota de crédito para la próxima factura y que puedan dirá lo mismo. Exactamente. Y nuevo incremento, ¿qué es lo que se va a venir en abril y eso? ¿Qué es lo que está previsto? No, lo que dijo en un medio el legislador Quintero es, sí, Sí, Juan es- Pablo Quintero. lo dijo en abril porque en la ciudad de Córdoba es bimestral, la toma de estado es bimestral, la facturación incluye 2 meses y hay personas que han recibido la facturación ahora y tienen el periodo de diciembre y enero y no les alcanza esa quita de subsidio. Entonces cuando reciban febrero y marzo, que va a ser en abril, ahí es donde van a tener esa diferencia, pero a nosotros en nuestro caso no nos alcanza porque ya está aplicado en febrero. Entonces en abril no es que hay otro aumento, a lo mejor se malentendió lo que dijo el señor Quintero porque en Córdoba es diferente la facturación y los periodos son distintos. En Córdoba se da que hay usuarios que han recibido también facturas ahora con el periodo de enero-febrero, donde enero tenía una tarifa y febrero tenía otra. Entonces hay como un degradé en la aplicación hay algunos que han recibido sin aumento, unos que han recibido la mitad del periodo con aumento y la mitad sin aumento, y en el periodo, la factura que reciban en abril va a tener febrero-marzo, que es con el aumento pleno. Entonces los usuarios van a ir percibiendo, depende de en qué mes les llega la factura, diferente incremento, pero en un momento se emparejan todos. No sé si quieren hacer otra pregunta o quieren que Raúl nos muestre la... No, hay una pregunta que me interesaba hacer con respecto a una precisión que hizo Gustavo sobre el tema de las comparaciones de facturación de un mes de un año con el otro, ¿no es cierto? Eso es en un periodo aplicable, por ejemplo, aquel que amerite el descuento. ¿Es en el transcurso de determinados meses o es mes por mes? Sí, en realidad es mes por mes. La resolución habla de periodo. Nosotros tenemos una variación en los altos consumos cuando la toma de estado se hace siempre alrededor del día 20, pero puede caer 19 o puede caer 21. Seguro. Cuando un mes anterior te cayó 19 y al mes siguiente llega el 21, incide notoriamente. Entonces nosotros nos vamos a preocupar de ver, justamente lo hemos estado charlando durante todo este tiempo, de generar una adecuación en el software para que midamos exactamente los 30 días y algo, para que no genere, porque si ustedes sacan la cuenta, 3 días en el mes es un porcentaje de diferencia. Exactamente lo que podríamos, que ese beneficiario pierda el beneficio. Entonces nos tenemos que cuidar en ese detalle. Lo estamos resolviendo, lo hemos analizado, el sistema no lo prevé, pero bueno, justamente Raúl se está comunicando de ver cómo logramos esa adecuación para justamente proteger al usuario que logre ese beneficio. Esto es importante que lo digamos porque la gente por ahí cree que hay una mala intencionalidad de parte, ¿no es cierto?, del Consejo de este incremento, y acá no tenemos autoridad para no definirlo en la facturación, pero sí podemos ser cautos y preocuparnos para que ese asociado no pierda ese beneficio. Entonces estamos buscando las posibles soluciones. Se habló mucho de un incremento del 24 y pico, fue anunciado por todos los medios, aplicar en enero y en marzo. ¿Sí? No, puede haber habido el VAT, debe ser el 16 de... De la aplicación de estas resoluciones, digamos, tal vez para aclarar un poquito más. El sistema eléctrico tiene la generación, el transporte y la distribución.
La generación es un precio que fija el Estado Nacional a través de la programación trimestral, que es la resolución 6. El transporte, para nosotros, quien nos trae la energía hasta Huincargancoe es EPEC y en una partecita Transener. Esos dos actores cobran por esa actividad un monto, que es una tarifa, que es la que se modificó cuando EPEC pidió el 16,5%, modificó este tramo del segmento. Eso que fija el precio al que compra la cooperativa de Huinca, y a partir de ahí nosotros tenemos lo que se llama el valor agregado de distribución, que es lo que la cooperativa cuesta de entregar al distribuye, ¿cierto? Lo que se modificó es el precio estacional y el precio del transporte. Eso configuró una modificación que salió publicada en la resolución 6 del ERSEC, diciéndole a la cooperativa, a todos, en base al cuadro tarifario vigente en noviembre del 2015, agréguense tantos centavos en cada categoría de usuario. Y eso hace que el impacto en cada distribuidor sea diferente. O sea, aquellos que tenían tarifas más bajas, como le agregan un valor fijo, el incremento es mayor; los que tienen tarifas más altas, el incremento es menor. Entonces estamos viendo que, por ejemplo, esta aplicación en Buenos Aires significa 600%, hoy apareció Misiones con 300%, y nosotros estamos viendo, que ahora Raúl lo va a mostrar, que el impacto varía, depende del nivel de consumo del usuario, entre el 22 y el 30%. Para la tarifa plena. 22 y 30. 37, dependiendo del nivel de consumo. Si los consumos más bajos tienen un mayor, por lo que está explicando, ¿cierto? Tiene un mayor porcentual de incremento, pero es justamente porque son los más distantes del valor real. Y porque cambia la lógica del subsidio. En el esquema anterior, todos estábamos subsidiados. Ahora, el planteo es, los subsidiados son los que están en la tarifa social. A eso se le mantiene prácticamente el esquema que venía. Los que no estamos en la tarifa social nos impacta en los valores que estamos hablando, ¿cierto? Y a los que nos impacta en los valores que estamos hablando nos dicen, si se animan a ahorrar algo más del 10%, les hago una reducción. Y si se animan a ahorrar más del 20%, les hago otra reducción. Y ese esquema es mes a mes. El mes que ahorro tengo el beneficio, el mes que no ahorro lo pierdo, y así sucesivamente. O sea que, por eso que lo que decía Juani, de lo importante que va a ser que los software comparen periodos que sean comparables. Que comparemos 30 días contra 30 días, y no, como en la toma de estado que nosotros hacemos es manual, a veces nos cae 2 días de lluvia y se detiene, y entonces a un usuario le cobramos 32 días, y el mes siguiente, al año siguiente puede ser que le habremos comprado 29 días. Entonces no son comparables. Hay que ir a lo que sería el consumo diario. Agarrar la cantidad de kilovatios que consumió en junio del año pasado, dividido la cantidad de días que tuvo esa medición, y da un consumo diario. Lo mismo hacemos para la medición actual y comparamos. Si no se movió, es tarifa plena. Si tiene un consumo diario inferior al 10%, le toca la reducida, y así sucesivamente. En el caso de lo de tarifa social, la resolución lo que pide es que el usuario mantenga el consumo que traía, para evitar la vivada de que se cuelguen de ese usuario otros vecinos, o haya un pasamano. Entonces, para poder mantener el beneficio de la tarifa social, ese usuario debe repetir el comportamiento que tenía en los años anteriores. Hay una situación que no está clara y que habrá que ver cómo se resuelve para el correr de los días, es aquel usuario que es nuevo, que entró de nuevo, que cumple las condiciones y no tiene contra qué compararse, porque pidió un medidor. Pero son temas que seguramente con el correr... ¿Qué valor tiene el kilovatio? Ahora hay un punto que vale la pena para que la gente vaya analizando particularmente, es que hay un cuadrito arriba al costado derecho que ahí va midiendo exactamente el consumo de 12 meses para atrás. Eso va a ser importante para que aquel que pueda realmente generar un ahorro, ¿no es cierto?, del 10 o hasta el 20%, que tiene para compararse, para medirse. Muchas veces la gente no analiza que también uno puede ir a mirar
su medidor que es transparente y ir siguiendo sus consumos. Me parece que estamos en un momento que crisis de por medio, este tipo de protestas, pero podemos realmente interesarnos un poquito en cómo seguir nuestros consumos, que es algo que ni siquiera la cooperativa tampoco lo puede hacer. Tenemos un valor regulado de compra, tenemos un valor regulado de venta y tenemos un consumo definido por el asociado. No hay forma que podamos modificar nada. Es un poco para manifestar que todo este tipo de incrementos son ajenos a decisiones de consejo. Son todos resoluciones del gobierno de la nación y del gobierno provincial. Lo pasamos a Raúl para que no sé si quieren empezar a ver lo que tiene Raúl para... Sí, yo quería mostrarle más que todo lo que es el precio del kilowatt. ¿Qué pasa? Debería mostrar el precio. Sí, vamos a bajar la luz. Bueno, hasta los consumos del mes de enero del 2016, como dijo Gustavo, venía rigiendo la tarifa homologada con fecha en noviembre del 2015 por el ARCEP. Hasta el momento había dos tarifas, la que se denominaba la tarifa sin subsidio y la tarifa con subsidio, ¿no es cierto? En la factura nosotros era este sistema, ¿no es cierto? Teníamos la energía eléctrica, era la tarifa sin subsidio, menos el subsidio tradicional, ¿no es cierto? Surge la tarifa con subsidio. ¿Estamos? O sea, el que entra al ERCEP a ver las tarifas, ¿no es cierto?, de cada cooperativa, se encuentran con una tarifa, ¿no es cierto?, que es la sin subsidio, y al descontar los montos del subsidio por escalón, que ronda entre los 33 y 20 centavos según el escalón de consumo que tenga cada usuario, obtenemos la tarifa, ¿no es cierto?, con subsidio. Que ahora se la voy a mostrar, que es la que pedía Horacio. Permiso. Le voy a mostrar la tarifa con subsidio, que es la tarifa base que se usa para este incremento. Después seguimos viendo el cuadro. Tarifa con subsidio. Una flecha para arriba, dale, le haces zoom. ¿Lo observa? Bueno, fíjense, esta es la... Si ustedes se fijan, fíjense, dice tarifa con subsidio. Esta tarifa es la que está publicada en el ERCEP para todas las cooperativas, o sea, no con los mismos valores, pero todas tienen homologada, ¿no es cierto?, a noviembre de 2015. Bueno, fíjense que... ahí está, genial. Ahí está, genial. Fíjense, estos son los distintos escalones, ¿no es cierto?, de consumo que puede ocurrir en una factura de un usuario. Si gasta menos de 500, si gasta entre 500 y 700, 700 y 1400 o mayor a 1400. Según los escalones de consumo, están los montos de kilowatt. Es lo que preguntaba Horacio. Esta es la última que está homologada. Pero ¿qué pasa? A esta tarifa, ¿no es cierto?, le hacemos los arreglos, los incrementos que explicó Gustavo. ¿Estamos? O sea, en el primer escalón se le suma el kilowatt 37 centavos. ¿Estamos? Al segundo escalón se le suma 34. Al tercero se le suma 31 y al último 24 centavos se le suma. Y ahí obtenemos la tarifa actual, la que estamos hoy facturando en los consumos de febrero. ¿Estamos entendidos? Ahora les voy a mostrar cuál es el impacto que tuvo, ¿no es cierto?, a un mismo consumo con la tarifa de febrero. La ciencia. No, un poquito. Fíjense. A un consumo de 120 kilowatts facturados, ¿no es cierto?, a enero, el usuario pagaba, esto es nada más lo que es energía, 201,58. Con la tarifa sin subsidio y con el subsidio nacional, que va restado. ¿Estamos? ¿Me la correctamos un poquito? Al mismo consumo, con un usuario normal, o sea, normal, me refiero al que no hizo ahorro de energía, ni un 10 ni un 20%. Bueno, fíjese, pagaría, ¿no es cierto?,
un 32% más. O sea que sería 64,58 más que pagaría. Un salario normal. ¿Se entiende? Corre un poquito. Al mismo consumo, 120 kilovatios. Si este usuario hizo un ahorro de un 10% al mismo mes del año anterior, ¿no es cierto?, paga además un 25%. O sea, fíjense, pasó de 32 a un 25. O sea, lo que pagaría además son 52 pesos. ¿Se entiende? Sí. Vamos todos. Aplicable el concepto que la energía es más barata la que Claro. no se consume. En realidad, para aquellos que ahorran un 10% de energía, se les descuenta 8 centavos porque lo va a consumir. En el caso de que ahorró un 10%. En el caso de que si el usuario ahorró un 20%, se le descuentan casi 14 centavos, son 13 centavos y chéveres. Bueno, fíjense, en el caso de que, bueno, si es un ahorro, pagaría además 21%. O sea, pasamos de 30, Tommy, 32 a un 21%. Ahí está, 32 a un 21%. Bueno, y ahora, esos serían los tres casos que tenemos. Si pagan la tarifa plana, si tiene un ahorro de un 10% o un ahorro de un 20%. Ahora pasamos a otro caso que hablaba Gustavo, el tema de la social. Ahí está todo. Fíjese, la social se divide en dos tramos. En el caso de que el que está en cuadro social ahorró o gastó igual, consumió el mismo consumo que el año anterior, el mismo periodo, se le van a descontar 35 centavos por kilowatt los primeros 150 kilowatts. ¿Estamos hasta ahí? Si gastó más de 150 kilowatts, ese excedente se le descuentan 32 centavos. ¿Está claro? Para los 150 kilovatios. Los primeros 150 kilowatts se le descuentan 35 centavos. O sea, es un cálculo, lo hace por kilowatt, es numérico. O sea, la idea es ponerlo en así negativo en el factor, porque es un descuento. Y si gastó más de 150, ¿no es cierto?, es del 151 hasta el último kilowatt, son 32 centavos menos que pagaría. ¿Estamos? Ahora, si el social no gastó más que el año anterior, se les cuenta nada más, va a tener un beneficio de 35 centavos por los primeros 150 y nada más. ¿Se entendió? Vamos a suponer, si gastó más de 150 kilowatts, vamos a suponer que gastó 200 kilowatts, los 150 primeros le vamos a descontar 35 centavos, pero por el resto no le descontamos nada, por no tener ahorro con el mismo periodo del año anterior. Sí, perdóname Raúl, porque él está haciendo el análisis de un usuario que consumió 120. Claro, pues está el con la tarifa social, el mismo precio. Los primeros 150 kilowatts se los da sin cargo el Estado Nacional. Claro. Entonces ahí no se nota la diferencia. Claro, después, cuando veamos un usuario de 500 kilowatts, vamos a ver que es muy diferente lo que va a pagar. Si está en la tarifa social y se cuida de mantener el consumo que tuvo el año anterior, o si consume más. Realmente le quita mucho. Y la suma sería del 4%, lo que pagaría si estaría en la social, con un consumo de 120 kilómetros. ¿Estamos? Tommy, ponemos nuestro caso que son 250. Siempre lo mismo, yo lo que quería demostrarle, se calculó por la tarifa de enero, también el mismo caso que el anterior, ¿no es cierto? Y vamos a ir viendo cuál sería el costo real, ¿no es cierto?, que pagaría un usuario al mismo consumo. Fíjese, por el mismo caso, si usó la tarifa anterior, que tenemos la sin subsidio y está el restado, lo que corresponde al subsidio. Y ahí se obtiene la subsidiada. Fíjese, a 250 kilowatts gastaría. Acá todo, un poquito. Gastaría 359,74. Al mismo consumo, en febrero, fíjese, el aumento es un poquito más, son 37 centavos más pagaría, ¿no es cierto? Es lo que hablábamos Gustavo, que está variando de un 24 a un 37%. Eso es lo que está variando el problema de aquella subsidio. Bueno, en el caso de Tommy, dale un poco atrás. Fíjese cómo va desapareciendo, ¿no es cierto?, lo de subsidio. Está en cero porque eso ya desapareció. ¿En qué estamos acá? Bueno, el ahorro de un 21%, ¿no es cierto?,
la suba es de casi 30%. Con los mismos valores. Vamos, Tommy. Y si ahorró, ¿no es cierto?, un 20%, la suba sería del 24%. Pero la tarifa social, ¿no es cierto?, está en un 5% más cara. O sea, paga de más, o sea, muy poquito. ¿Se entiende? O sea, los primeros 150 kilovatios estarían subsidiados con 35 centavos y el resto con 32 centavos. Claro, ahí si llevas un poquito más. que se vea la completa. Claro, ahí El usuario de tarifa social que supere el consumo del año anterior, claro, o sea, que no cumpla con la condición que le pone la norma, sí. en vez del 5 le toca el 17%. O sea, pierde mucho beneficio. Claro, pierde el beneficio del... La tarifa social es beneficiosa, pero requiere de ser cuidadoso en el consumo. Mucha disciplina. Mucha disciplina. Vamos a tomar otro 500. El de 500. O sea, los porcentajes se van manteniendo, no hay mucha variación. Fíjense, el mismo criterio anterior, con un consumo de 550 kilovatios. En enero hubiéramos pagado, o pagamos, 750 pesos. Ahora, ¿no es cierto?, con los nuevos valores, se suben un 35,9%, o sea, 36%. ¿Estamos? Y si hubo ahorro de un 10%, ¿no es cierto?, ¿ve?, ya empieza a bajar. Estaríamos en el alrededor del 28%. Y si hubo en el caso de un ahorro de un 20%, fíjese, 22,3% pagaríamos de más con respecto, ¿no es cierto?, a lo que fue enero. Y acá empieza a bajar, porque al ver más kilovatios hay más subsidio. Entonces, fíjese, en el caso de que ahorró del tarifa social, pagaría además un 2%, son 20 pesos en una factura grande, ¿no es cierto? Y en el caso de que no hubo un ahorro, pagaría además un 26%. Hay mucha diferencia entre el 26, ¿no es cierto?, de que... ¿Cuánto? Hay mucha diferencia, ¿cierto? De que no ahorró, hay que ahorrar, es amplia diferencia. Por eso, como dice Gustavo, los obliga a ser ordenados y que gasten poco. El consumo promedio de una familia en Huinca Renancó, ¿de cuántos kilovatios? Sí, por ahí, ¿no? 500 kilovatios. 500 kilovatios. Pero entonces se va a encontrar. ¿En invierno o en verano? Bueno, en invierno se va a encontrar con usuarios que estén gastando alrededor de los 2000 kilovatios en casa de familia. Por eso también son abultadas las facturas. En verano, lógicamente, baja un poco el consumo, ¿no es cierto? Pero los picos de invierno son alrededor de los 2000 kilovatios. Algunos no, ¿vale? Pero hay gente que lo consume. Oye, el más bajo debe ser en otoño, ¿no? Y ahora ha caído el consumo. Ahora cae el consumo, sí. Igualmente, ahora en febrero, la facturación fue casi 1.900.000, pero no fue nada poco. Fue menor que los consumos de enero. No, en febrero fue caluroso. Exacto, fue bravo el primer de febrero. Fue igual que en enero. Sí, fue en enero. 8.000 kilos de diferencia. Y Tommy, hablando de la de 1000 kilovatios, que algo que vea la de 1000 kilovatios, porque realmente... No, pero está, bueno, fíjense, bueno, para la tarifa hasta enero, por 1000 kilovatios nosotros estaríamos pagando 1.400 pesos. Con la tarifa plena como es de febrero, un aumento del 31%, más, ¿no es cierto? Y después, el que ahorró entre un 10 y 20%, un 24%, pagaría de más con respecto a enero. La del 20, 18%, y fíjense cuánto pagaría, ¿no es cierto?, un usuario social que haya ahorrado energía. Pagaría o sea, 2 pesos, prácticamente el mismo precio. El mismo precio. Por lo tanto, en el Era invierno, el objetivo que tenían que... Por lo tanto, en el invierno, que es donde tenemos el mayor consumo, todos los usuarios alcanzados por la tarifa social van a pagar lo mismo que pagaron el año pasado, porque no tiene, digamos, en la medida que va subiendo el consumo, el impacto porcentual se va disminuyendo, prácticamente anulándose. Bueno, es lo que yo estaba pensando, que este esquema, digamos, comparativamente, es menos lesivo para Huinca por el consumo que tiene. Es bueno que haya salido la norma que no nos compare con el mes anterior, sino con el mismo mes del año anterior. Porque entonces
la estacionalidad. Sí, sí. Si nos hubiera comparado contra el mes anterior, anterior nos complica. Claro, te mata. En julio te... Hoy hablando con Gustavo, si seguíamos haciendo facturas con más kilowatt, pagaría de mes. O sea, estaría pagando menos que el año la tarifa de enero. Bueno, esto es por ahí un poco tedioso, el tema de tantos números que termina siendo un poco complicado, pero es demostrar cuál sería el aumento y cuál sería con el subsidio y cuál sería con el ahorro de energía comparado con el otro. No sé si tenía algo más, Raúl, si no, es importante decir nuevamente el tema de los 1.600 usuarios que van a estar alcanzados por la tarifa social, que va a ser implementado a partir del consumo ya de febrero, alrededor de 1.600, que significa, es un porcentaje importante, digamos el 30 y pico por ciento del ciudadano y el 50% de los residenciales. Pero muy importante, es muchísimo para digamos, la cantidad de usuarios que nosotros Y tenemos. estar dentro de esa tarifa, ¿quién lo dispone? Eso- ¿Hay que hacer algún trámite? No, eso lo dispone exclusivamente el Estado Nacional. Después, si hay alguna persona, como explicó Gustavo, que cree que tiene que estar alcanzado por ese subsidio y no está, hay una página web donde se puede entrar, hay un 0800 y se puede hacer el trámite que es personal, uno lo inicia y bueno, viene la respuesta del gobierno nacional. A través del ente regulador. ¿Y cuándo se va a enterar el usuario que está dentro de la tarifa social o no está? Esto para que no se encuentre con la boleta y... No, bueno, por eso. Recién lo recibimos hoy y hay que depurarla y hay que ponerse a trabajar, porque también hay que acordarse otro detalle. Nosotros ya dentro de la facturación previsible ya teníamos en conocimiento quienes habían ahorrado, porque eso lo vemos en los registros propios, el 10 o el 20. Y habíamos comentado ahora 3 o 4 días a los medios que había 888 que habían salido con el beneficio de la reducción. Ahora tenemos que volver a cruzar esa información porque puede ser coincidente la tarifa social con el que tuvo ahorro, ¿me entienden? O sea que nos va a llevar mañana y seguramente Raúl algún día de la semana próxima para poder detectar eso y hacer las notas de crédito correspondientes para ese padrón que recibimos hoy a última. La idea es subir a la página. la gente Claro, vea. lo que recibimos lo vamos a subir a la página como para que vayan a la página a verlo. Pero, perdóname, sí. pero con una salvedad. Yo me tocó participar por Córdoba en la reunión de los entes reguladores a nivel nacional y como en realidad la tarifa social surge del cruzamiento de datos personales de las personas, o sea, datos que son, no digamos secretos, pero que no se pueden difundir, o sea, no se puede poner un listado. ¿Por qué? Porque el Estado cruza AFIP con ANSES, con el registro de la propiedad y con el registro del automotor. Entonces, lo que nosotros aspiramos es que el ente regulador haga como hizo en Buenos Aires el ENRE, que en una página web uno puede entrar, pone el quit o el quill y le dice la página si está alcanzado o no está alcanzado. Y no un listado donde vos podés ver si está vos, si está tu primo, ¿cierto? Porque eso hay una cuestión de confidencialidad de los datos que es crítico, a tal punto de que hubo jurisdicciones que no fueron a la reunión, no firmaron acuerdo de confidencialidad y, por ejemplo, Santa Fe está teniendo dificultades para acceder al padrón porque no firmaron el acuerdo. El ERCEP con el CINTIS, que es la base de datos que se usó como referencia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros como primera, a pedido del procedimiento? Fue, los distribuidores le tuvieron que enviar al ERCEP la base de datos con los usuarios, con quit y quill. Esa base de datos fue a Buenos Aires, en Buenos Aires se cruzó con el CINTIS, viene la base de datos y dice, de la base del total de usuarios, estos están alcanzados, estos están rechazados y estos son, obviamente, esto está pensado para residenciales solamente. Todo lo que es la tarifa comercial, industrial, eso no tiene ningún tratamiento especial. Los usuarios residenciales pueden tener las 4 categorías que hablamos. Tarifa plena, la tarifa reducida si consume menos del 10, menos del 20 y la tarifa social. ¿Qué ocurre con el tema? En esta instancia habrá que buscar un mecanismo para que alguien se acerque a un lugar para saber si está, porque en realidad la ansiedad de la gente es saber si le tocó o no, y si no le tocó y cree que cumple con los requisitos, reclamar en la página de la Secretaría
probablemente hay un 0800. Yo entiendo que el ANSES puede ser también seguramente un vehículo que le agregará una boca de reclamo, porque la diferencia, como ustedes ven, es muy significativa. Estar en tarifas sociales, seguir pagando lo que venía, y no estar en tarifa social puede significar aumento de hasta el 30 y pico %. ¿No te das cuenta de que hay muchos jubilados, gente mayor, que no tiene acceso a las redes, a los sistemas informáticos? Digo, en la cooperativa va a disponer de personal para que brinde esa información. Sí, vamos a buscar si... ¿Y a partir de cuándo? Porque imagínate que ya mañana, a partir de que escuche esto la gente, ya a partir de mañana va a querer saber si está o no está dentro de lo que decía Gustavo. Nosotros diríamos a partir del... Por lo que decía Juan, que te llevó hoy. Exactamente, a la 1, o estábamos reunidos recién a la 1 del mediodía. A partir de cuándo por ahí la cooperativa aproximadamente puede contar con ese sistema para explicar a un jubilado, y lleva tiempo también explicar. Suponemos que a partir del martes o miércoles si nosotros pudiéramos en la página web resolver lo que les digo, que cada uno puede consultar su situación y no la de todos, porque no podemos colgar el listado por la confidencialidad. Lo que necesitamos es ver el formato que viene la información. Si pudiéramos habilitar en la página web un espacio donde vos pongas tus datos personales, básicamente tu quit, tu quill o tu DNI, y que te diga si estás rechazado o si estás alcanzado. De manera tal que eso sería lo más fácil. Y a su vez, habilitando una PC en la cooperativa, de manera tal que aquel que no tiene acceso o quiere que se lo facilite, bueno, va a saber que va a tener que compartir con el funcionario, con el empleado que trabaje ahí, esa información. Gustavo, vos dijiste del tema de los comerciantes, no están incluidos. No. Es para residencia. O sea, la resolución, perdóname, habla de los usuarios de menos de 10 kilos de demanda, que son los residenciales. Porque hay una cierta preocupación en el sector comercial. Hoy creo que tuvimos 3 o 4 personas comerciantes que están muy preocupados, recibieron facturas de hasta 12.000 pesos. Y se les hace muy difícil seguir bancando, digamos, o aguantando esta situación, ¿no? Sí, la realidad del ¿Qué comercio, se puede hacer con esto? La realidad del comercio en todo el país no podemos separar, pero tenemos datos de otras cooperativas que si bien acá el usuario de comercio va a tener hasta un 35% más o menos de aumento, porque es el tope de aumento, tenemos localidades vecinas que han tenido en el sector comercial hasta el 90% de aumento, porque arrancan en un escalón distinto al que estamos hoy facturando en la cooperativa de Winca. O sea, que en realidad la realidad del comercio de Winca no va a ser distinta del comercio de Campillo, de Relicó, o sea, vamos a tener un problema de sostener ese incremento entre los costos fijos del comercio, que bueno, acá hay varios comerciantes, sabemos lo que es el de energía, que va a ser un punto muy complicado. ¿Se puede hacer un reclamo a otra esfera, tratar de que esto se revea? ¿Cuál es la opción que hay para el mercado? Si puedo dar mi opinión, yo creo que nos hubiéramos ganado mucho si todos juntos hubiéramos empezado a hacer este reclamo, porque en realidad el hecho de que aparece la normativa y la empezás a aplicar, empiezan a aparecer las situaciones, ¿cierto? Claramente el Estado Nacional ha pensado en los residenciales y dejó el resto de los usuarios, ni hablar la industria, ¿no? Si nosotros no tenemos ningún caso, pero si tuviéramos algún caso de usuarios de más de 300 kilowatts, pasan de los 70, eso que yo te dije, a 730, así, abruptamente. Pero también es cierto que hay industrias que tienen el componente eléctrico del 1% de su costo, por lo tanto, hay de todo. Cada uno le impacta de manera diferente, depende del tipo de comercio que tenga, Probablemente deberemos, porque esto va a ser un problema generalizado, o sea, todas las localidades del país van a tener el problema de que el sector comercial, la quita de subsidio es brutal, no es como en el residencial que tiene algunos vericuetos que depende si el usuario se puede acomodar, tiene alguna morigeración del impacto. Bueno, esto claramente habrá que trabajarlo y ver de qué manera el Estado entiende que este sector también requiere. Hoy nos preguntaba un comerciante de qué es lo que se paga por mayores costos y cargo accionario. Estaría bueno que lo explique, de qué se trata ese cobro que figura dentro de la factura. Bueno, lo que figura como mayores costos en realidad está relacionado a la primer tarifa después de la salida de la convertibilidad, que fue un 18%, estamos hablando del año 2005. A partir de ahí, esa tarifa
nosotros no la podemos incluir como tarifa, la ponemos como mayores costos, porque si bien salió, nos falta un trámite que se hizo por un grupo, ¿no es cierto?, de cooperativa, y no quedamos incluidos en eso, pero sí nos corresponde esa modificación, y no tenemos otra forma de mencionarla en la tarifa por medio, para no incurrir, ¿no es cierto?, en una desaprobación del ERCEP, la tenemos que incluir como mayores costos. ¿Entiendes? Que es un ítem, el 21.6, que está permitido dentro de la concesión de servicio otorgada como distribuidora por el Estado provincial a la cooperativa. Entonces, no es que estemos haciendo nada que no tengamos facultad para realizarlo. Pero esto que no es dinero que se va, digamos, a... No, es parte que le corresponde a la cooperativa. Y en el caso de mayores costos, el cargo accionario, bueno, ese cargo también está aplicado por asamblea, creo que data del 2006, me parece que era así, 2006, y recibió el Consejo tomó una decisión, es el 10% del consumo, y sin embargo el Consejo intentó para esta tarifa de febrero de reducirlo, se redujo al 7%. Y vamos a ver cómo incide esto y repercute en tarifa, pero es la herramienta que tiene la cooperativa para poder comprar los elementos, comprar insumos. Téngase en cuenta que cuando uno calcula una tarifa, antes preveía un pequeño fondo de expansión, un pequeño fondo de mantenimiento. Eso, desde que se regulan las tarifas, dejó de ser, no lo contemplan más. Por lo tanto, las cooperativas de alguna forma tenemos que juntar con el socio el sostenimiento de redes, de insumos, de combustibles, de vehículos. Esos son los dos ítems que aparecen, ¿no es cierto? ¿Los dos se usan para gastos de la cooperativa? Exactamente, sí. Pero en el servicio eléctrico, únicamente el servicio eléctrico. Insumos, vehículos, costos de personal también. No, en realidad son para todo lo que sea inversión. Sí. Todo lo que sea construir una red, todo lo que tenga que... Porque en realidad eso en la práctica es un préstamo que los socios le hacen a la entidad, y que cuando el socio se retira porque deja de ser socio, se lo tiene que devolver. Se implementó esto, si no mal recuerdo, cuando se estaba construyendo la subestación de la Ruta 35, y ahí se empezó a aplicar esa tasa en el 2006, y bueno, durante muchos años se utilizó para esa subestación el dinero de la tasa de regionalización. Inclusive eso no tiene IVA, No. O sea, que es también, digamos, más conveniente que si se hubiera aplicado la tarifa. Porque no paga IVA. Inclusive antes que se transfiriera la concesión del alumbrado público, era común que los municipios tuvieran una tasa de inspección electromecánica que se llamaba, que era del 10% sobre la tarifa. Aquí, cuando se hizo el famoso... hicimos un referéndum. Ese referéndum, porque como la concesión era más de 15 años, requería una decisión de la comunidad. En el acuerdo se convino de que la cooperativa prestaba el servicio y el municipio no iba a gravar con ninguna tasa la factura eléctrica. De hecho, si vemos, todas las tasas que hay acá adentro son del Estado cordobés o del Estado nacional. Pero básicamente, cargo de obra de infraestructura es para las obras que hace PEC. O sea, el recargo accionario que está en la cooperativa, el PEC lo tiene como un cargo que lo pagamos todos los usuarios eléctricos de Córdoba. Arroyo Cabral, que es un cargo para la construcción de la estación de 500 que está en Arroyo Cabral, por eso se llama así. Y hay un cargo que es para las obras para el desarrollo del noroeste, que es un cargo que recaude el PEC para obras eléctricas y otro tipo de obras que hace la provincia en un sector que ha considerado que lo tiene que desarrollar. Todos esos cargos son provinciales. En definitiva, la provincia
usa las cooperativas como caja de recaudación. Tenemos un componente altísimo de impuestos de alrededor de un 30% sobre el kilowatt. Nosotros estamos sacando costos sobre el kilowatt neto. Tenemos un 30% impositivo entre cargos provinciales y cargos nacionales, lo cual no es un número menor, ¿no? ¿Está la posibilidad de hacer una asamblea extraordinaria para explicar un poco todo esto, que los vecinos saquen la duda? Hay un pedido también con varias firmas. Mira, con respecto a eso, nosotros lo que recibimos es un pedido con 34 firmas, que la realidad es que estamos pensando en hacer una reunión informativa para los socios. El formato en que se nos pide la asamblea es un formato totalmente fuera de estatuto y no consideramos, digamos, este consejo no puede organizar una asamblea extraordinaria masiva y que 5 días después sea anulada porque está fuera de estatuto o fuera de la ley de cooperativas. Entonces, para realizar una asamblea extraordinaria tenemos que realizarla dentro de las normativas del estatuto que nos rige. Y lo que estamos analizando para digamos, cumplir esa asamblea que se está pidiendo es una reunión informativa para los socios. Lo que pasa es que bueno, esto nos llegó recién el lunes y nosotros lo estamos analizando, llegó todo un petitorio donde está incluida ese pedido de asamblea. Vamos a dar entrada este lunes. Este lunes en la reunión del consejo vamos a ver cómo respondemos a ese petitorio y bueno, desde ya damos por descartado realizar una asamblea extraordinaria fuera del estatuto porque bueno. No, pero aparte de lo meramente estatutario, una asamblea extraordinaria hay que pedir autorización con tiempo y hay que elevar, ¿no es cierto?, el orden del día. Y si hay alguna, si bien una reunión, me imagino yo, informativa, tiene que tener un orden del día para que tenga un cauce y hay que atenerse a ello, pero hay situaciones de último momento que pueden ocasionarse, como hoy sucedió, por ejemplo, lo del padrón, que se pueden incorporar a último momento. Cuando abrís la reunión, decís, bueno, mire, claro, pero en el caso de una asamblea extraordinaria es imposible hacerlo, independientemente de lo que plantea el presidente. La reunión informativa puede ser abierta a toda la comunidad para que vaya, mientras que una asamblea es estrictamente para los socios y que tiene un procedimiento que hay que convocarla, comunicarla al INAE, publicarlo en el boletín oficial, los edictos, que tiene todo un proceso que legal, digamos, y hay un mínimo de días. Si rompes esos pasos legales, cualquier decisión que tome esa asamblea es absolutamente impugnable. 34 socios firmaron el petitorio. El petitorio que llegó a la cooperativa. O sea, el petitorio que llegó a nuestras manos está firmado por 34 socios. ¿Por qué la pregunta? No, porque se publica por ahí en otros medios que no son de acá de Huinca, o la Salvedad, 1.500 personas. ¿Que han firmado el petitorio? No sé si lo tengo yo acá con la firma, pero... No. Sí, pero no estamos... no tanto. Un medio gráfico que no es de Huinca se publicó. No, el petitorio que llegó a la cooperativa es firmado por... hay 34 firmas. 34 firmas y una no asociada. O sea, en realidad serían 33 socios. En realidad, cuando vamos a hacer la respuesta a esto, es lo que estamos analizando y lo que vamos a analizar en la reunión del lunes. No tiene nadie específico que mande, la respuesta se la vamos a mandar al primer firmante para que la haga pública o la distribuya con el resto de los asociados firmantes. Esa es la metodología que pensamos usar para la respuesta a este petitorio. Desde ya está descartado lo de la asamblea extraordinaria porque el pedido es con forma, digamos, fuera de estatuto y no. Igual vale aclarar que si son 34 o 33 se le va a dar toda la importancia que requiere este petitorio, porque sabemos que por ahí esas 33 firmas está expresando la inquietud de un montón de gente que no fue a firmar o que no quiso firmar o a lo mejor que no tuvo la oportunidad de firmar. Se lo va a responder por escrito, punto por punto, cuando se analice. Bueno, uno de los puntos que vimos como inconveniente a resolver rápido es el tema de la asamblea por los motivos que ya están mencionados. Gustavo, una pregunta. ¿Hay algún antecedente respecto a que alguna vez ella presentó un amparo, como se presentó ahora en la justicia, y se haya dado marcha atrás en un aumento en alguna cooperativa? Bueno,
por lo que estamos viendo, sería el primer, sobre estas resoluciones, sería el primer caso, a lo mejor no sé si hay presentado, pero la realidad es que la Nación usó mecanismos que son la variación del precio estacionario y la quita de subsidio, que no requiere audiencia pública. La provincia aumentó tarifa, pero hizo audiencia pública, o sea, cumplió con el requisito que pide la ley. Y la cooperativa, como no modificó sus tarifas, simplemente aplica la normativa nacional y el ERCEP le dice incorpore a los kilovatios que tiene autorizados tantos centavos, no requiere más, desde nuestro punto de vista, la legalidad que tiene, independientemente que estemos molestos porque sube, ¿cierto? Pero la legalidad está planteada. La cooperativa acá tiene una situación que es que este mes la factura de PEC por toda esta normativa se va a duplicar. Y duplicarse significa pasar de 1 millón a 2 millones de pesos. O sea que, y ese millón de pesos es lo que se derrama en todos los kilovatios de todos los usuarios según el criterio que ha definido el ente regulador de Córdoba. Esa es la... Y no queda en Win. ¿Es real que tenemos en Córdoba la energía más cara del país? Tenemos, o sea, para contextualizar, porque encima es... Claro, acá en el país, en la década del 90 había tarifas para todo el mundo más o menos similares. Cuando se rompe la convertibilidad, se congelan las tarifas hasta el 2005 aproximadamente. En el 2005, Córdoba y Santa Fe deciden romper ese congelamiento y empiezan a generar incrementos tarifarios que van cubriendo los costos, porque en realidad en ese periodo hubo casi, el dólar valía $1 la convertibilidad y hoy vale 16. Toda esta industria eléctrica es cobre dependiente que depende del valor del dólar. O sea que fueron adecuando las jurisdicciones. ¿En otras provincias cómo lograron estar más abajo? Más por ejemplo, de Norte Sur está quebrada y entonces la Nación le puede poniendo el dinero para los sueldos y además, algo que lamentablemente no dice nadie, pero que es la realidad. Nosotros en Winca podemos conectar lo que se nos ocurra a la red y tenemos energía las 24 horas y los 365 días. Los porteños están semanas y semanas y semanas sin energía. Y eso tiene que ver ¿con qué? Con que están quebradas las distribuidoras. ¿Y por qué están quebradas? Porque la tarifa no cubre los costos. Entonces al Estado Nacional, ¿qué hacía al Norte y Sur? Le ponía todos los meses para que paguen los sueldos, o le hacía alguna obra, o si alguno va a Buenos Aires verá que todo el centro de Buenos Aires está lleno de generadores repartidos en las calles para que por lo menos cerca de la Casa Rosada dé la impresión de que todo funciona. Pero la realidad es que nosotros tenemos, la ciudad de Córdoba tiene corte, cuando hace calor tiene corte. Nosotros no tenemos dificultad en el servicio. ¿Por qué no tenemos dificultad? Porque esta tarifa cubre los costos que significa prestar el servicio. Y por eso nuestras tarifas en Córdoba y en Santa Fe son mucho más altas que otras, fundamentalmente que Buenos Aires, que fue a un caos. Buenos Aires quedó con la tarifa de la década del 90. Pagan 40 centavos. La pérdida de Denor y del Sur en 10 años son de 7.000 millones de pesos. 7.000 millones de pesos por balance. El otro día, como Denor y del Sur son empresas que cotizan en bolsa en Nueva York, están técnicamente quebradas. Entonces el Estado, antes del cambio de gobierno, le hizo un asiento contable y le limpió la deuda con Camesa, que eran 7.000 millones de pesos. Se la limpió definitivamente, porque si no, la empresa está quebrada. O sea, esta distorsión de los porteños con nosotros es, además de que te da muchísima bronca, porque encima estas zonas productivas son las que sostenían ese fondeo. Bueno, en este salto ellos subieron 700 y nosotros subimos 30 y pico. Lo cual hace que antes teníamos una brecha de 20 veces, ahora tendremos una de 10. Y la próxima será que nos arrimaremos. Mientras tanto, Córdoba está trabajando, con la Universidad Nacional de Río Cuarto, trabajando en encontrar una fórmula para un fondo compensador provincial que permita que dentro de la provincia esta diferencia que haya entre PEC y las cooperativas desaparezca. ¿Por qué esa diferencia? Es la misma diferencia que hay entre un hiper de Córdoba y una despensa de WIM, porque con los volúmenes con los que se distribuye la energía. Acá hay una localidad que depende directamente de PEC, que es Buchado, ¿no? Sí. Es la única. ¿Y usted qué experiencia hacen con, o sea, por lo menos qué comparación hacen con Buchado? ¿Se paga más, se paga menos? No, se paga menos en Buchado. Se paga menos en Buchado. Porque si vos mirás los números de Buchardo y decís, si yo con esa tarifa tuviera que prestar el servicio de Buchardo, no lo puedo prestar.
¿Por qué? Porque como es una localidad colgada de la empresa, ¿cierto? Ustedes tengan en cuenta que este es un servicio que tiene que ver con volúmenes y con capital de inversión. Entonces, en una cuadra de Nueva Córdoba, vos te ponés y hay 10 edificios cada lado, con 70 departamentos, entonces en 100 metros, sacá la cuenta y tenés lo que nosotros tenemos en Barrio Norte, completo. Te diría que más, porque encima ese nivel de consumo que tienen esos habitantes de esos sectores, hacen que con una inversión muy pequeña, en 100 metros tenemos todos los clientes, tenemos niveles de venta de energía, entonces es imposible que un distribuidor cooperativo pueda tener la misma tarifa que PEC, y ni hablar si el distribuidor cooperativo es pequeño. Hay cooperativas que son solamente rurales. Hay cooperativas que tienen 300 kilómetros de líneas rurales con 300 usuarios rurales, y es todo lo que son. Esa cooperativa, si no hay un subsidio que compense los mayores costos, es imposible que funcione. Disculpame, la pregunta, y muy buena la aclaración tuya, Gustavo, pero fundamentalmente las cooperativas no pueden trabajar pérdida. O sea, pueden trabajar pérdida un tiempo, 1 año, 2 años, y después no pagaste la factura de la luz y la cooperativa cayó. Las empresas como Edenor del Sur, como están vinculadas al gobierno, o EPEC, que es provincial, que trabajan a pérdida todo el año, o sea, ellos van y el banco, o en este caso el gobierno, lo que sea, van cubriendo esa pérdida. Nosotros estamos dentro de un sistema cooperativo que no podemos trabajar a pérdida, o sea, tenemos que trabajar en la línea, digamos, produciendo servicios que se cumplan y se cubran con lo que se recaba de la tarifa, que es una partecita de lo que estamos viendo. Este descubrimiento que estamos haciendo hoy, que lo cual, digamos, tenemos una partecita de la tarifa, y con eso tenemos que sostener todo el sistema eléctrico. En este panorama, la situación del invierno va a ser gravísima, lo que se nos viene. ¿Vos qué podrías sugerir, Gustavo, por ahí, con tu experiencia en el TEC, si habría algún camino, algún reclamo que nos baje en el precio del kilovatio por la característica de ser electrodependiente, la comunidad, cada casa tiene ya una infraestructura que dependemos mucho de la energía? ¿Qué podría sugerirse o a nivel dirigencial desde la cooperativa? Porque va a ser grave. Digo una cosa sobre la Federación, FESESCOR y FASE tuvieron una reunión en la Secretaría de Energía de la Nación y se está tratando el tema, se está buscando una solución, va a haber reuniones con directivos provinciales y bueno, lo que se busca es, va a haber también una reunión con el ERCEP en Río Cuarto, creo que va a ser la semana que viene, por otro tema, pero se va a tratar este tema y la idea es buscar una solución para bueno, los pueblos que no están donde no tenemos el gas, que para el invierno somos electrodependientes, y tratar de proponer tanto a la federación como las cooperativas y están invitados los municipios. Y están invitados exactamente los municipios y los intendentes del sur, tratar de buscar alguna solución para esto que vos decís, Coto, que los que no tenemos gas podemos tener alguna diferencia en las tarifas con los que sí tienen gas. Una quinta tarifa. Habíamos hablado de las tres, la plena, la reducción del 10, reducción del 20 y la social, y debería haber una intermedia, por lo menos para el segmento de los meses de invierno, para aquellas localidades que no tienen gas, como una manera de morigerar el impacto hasta tanto, bueno, llegue la obra de la provincia o encontré. Esto es acciones que están haciendo las cooperativas, los intendentes, que se está tratando, no hay nada confirmado de todo eso, pero bueno, son acciones que se están realizando a través de todo esto, que no es solo Winca Renancó, está apareciendo en distintas localidades el malestar de la gente por estos momentos. Pero sí teníamos adjudicado ese beneficio, ¿no es cierto?, de parte del ERCEP, que era, por ser electrodependientes, teníamos un subsidio que iba desde mayo a octubre. Eso lo teníamos. Lo que no sabemos si va a quedar, ¿no es cierto?, hoy vigente. Con respecto a lo que vos preguntabas, Coto, vos preguntabas de las provincias, pero está la página del ERCEP donde están todas las tarifas de todas las cooperativas de la provincia. Se ha instalado acá en el pueblo que
digamos, la tarifa de Winca es la más cara de la provincia de Córdoba o del país, y bueno, si ustedes hacen comparaciones con las tarifas de otras cooperativas, se pueden dar cuenta que la verdad que el cuadro tarifario de Winca no es ni por asomo el más caro de la provincia. No somos los más baratos, pero no es la tarifa más cara de la provincia como se está instalando en el pueblo. Y bueno, más, Aldo hizo un comparativo que creo que sí, hoy justamente me hizo una nota por eso. Bueno, yo lo había visto por tu Regón, claro. y hace un comparativo, ¿no es cierto?, de las tarifas de Winca simuladas, claro, con 6 cooperativas. Con respecto a lo que vos preguntaste, Ale, del amparo, en la cooperativa todavía no ha llegado nada. Nosotros lo sabemos por los medios, pero no ha llegado nada desde la justicia, ninguna notificación. Lo que sí tenemos que decir que ahí se habla sobre el tema de las audiencias públicas y en este quita de subsidios no hubo audiencia pública, y todas las audiencias públicas, todos los aumentos que hemos tenido en la cooperativa han sido a través de audiencias públicas, y bueno, son abiertas y pueden participar todos los usuarios de negocios. Por supuesto que hay que acreditarse, hay que hacer un trámite, pero todos los aumentos que hemos tenido han sido a través de audiencias públicas. En este caso no, porque es una quita de subsidio a nivel nacional. Sí, lo que hay que aclarar es que nuestra cooperativa no participó en el 2015 en ninguna audiencia pública. O sea, la cooperativa participó de una audiencia pública que se realizó en diciembre o noviembre del 2014, que se realizó en esa fecha porque hacía 2 años que no se hacían audiencias públicas. Entonces el ERCEP acudió al pedido de audiencia pública y fue la que autorizó los incrementos que se aplicaron a la cooperativa en 2 veces a principios del año 2015. ¿Sí? En el transcurso del 2015 la cooperativa no participó de ninguna audiencia pública, ni de lo que va de este año tampoco, porque no la hubo, no fuimos convocados, y porque el ERCEP había tomado la decisión de autorizar incrementos así en forma, digamos, automática, y que bueno, que fue un poco lo que sucedió, ¿no es cierto? Se mencionó a los intendentes recién y las acciones conjuntas que se llevan a cabo. El municipio participa del Consejo de Administración, ¿verdad? Sí, tiene un partido. Tiene un delegado. Sí. Es el contador Hernández. Y luego de esta conferencia nosotros vamos a acudir a explicar en el Consejo Deliberante. Sí, porque hay un proyecto de adhesión. Hay un proyecto mandado por el municipio. ¿Pero por qué no está acá el contador Hernández? ¿Por qué no? Está acá. ¿Por qué no está acá? No están todos, han faltado los Gustavo, nosotros tratamos de que vengan todos. Una pregunta que tal vez, digamos, no tiene que ver con Winca exactamente, pero hace un poco para entender toda la problemática esta tarifaria. ¿Vos tenés alguna referencia, hablando en moneda dura, hablando en dólares, por ejemplo? ¿Cuál es el costo de Uruguay o Brasil de la energía con relación a nosotros? Antes de esto estaban 7 veces abajo. Claro, y ellos nos venden a nosotros cuando nos falta energía. Y ahora con esto estaremos... Es decir, yo lo que tenía probado que duplicaba el... En realidad el costo de la energía no tiene nada que ver con lo que hemos vivido en los últimos tiempos, y tal vez nos acostumbramos a una realidad a un uso diferente, y yo veo, bueno, lo que decía, hoy un consumo promedio de un hogar residencial de Winca estamos en 500 kilos, cuando, qué sé yo, 20 años atrás eran 120, 150. Obviamente la incorporación del electrodoméstico ha hecho que cambien la modalidad de consumo, toda la electrónica que hemos incorporado, y bueno, y en el caso nuestro, que nuestros sustitutos para la calefacción son, yo no sé si recuerdan, pero un escape era un equipo que consumía
entre 7 y 10 litros de combustible diario. Claro. Hoy un litro de gasoil vale 17 pesos. O sea, son 150 pesos por día. Multiplíquenlo por 30 días. O las estufitas eco, esas que teníamos, que consumían 3 litros por día, para tener un lugar calefaccionado, y multipliquemos, y entonces, pese al aumento, sigue siendo lo que tenemos a mano. Obviamente, lo ideal es tener el gas subsidiado como lo tuvo Relicó hasta hace muy poco. Vamos a ver cuáles son los valores, pero la verdad que Argentina tuvo un precio de la energía que no es real. Ahora, porque ahora se viene para acá, ¿no? Gustavo, ¿por Ahora qué lo que la pasó en la energía se viene para acá. Una pregunta, ¿no? ¿Por qué, digamos, era en su momento tanta diferencia ahora no? Entre, por ejemplo, Córdoba y La Pampa, la energía. En su momento, hace 2 años atrás, por ejemplo, yo notaba la diferencia de pagar agua y gas en La Pampa, luz y agua en La Pampa cada 2 meses 190 pesos, y acá se pagaba luz solo 700 pesos, por ejemplo. ¿Por qué la diferencia de una provincia a otra? La energía, que ahora tiene un precio único para todo el país, hasta el 10 de diciembre tenía precios diferenciados. De hecho, Córdoba tiene una contienda en la Corte Suprema de Justicia porque en algún momento lo que para las provincias valía 70, para Córdoba le habían puesto un precio de 130 porque argumentaban que Córdoba era una provincia rica económicamente, y eso primero fijaba el precio inicial y después había comportamientos diferentes de los gobiernos. En el caso de La Pampa, la provincia tiene una empresa que se llama el APE, que es la que compra al nivel mayorista y le vende a todas las cooperativas. Y ahí, en ese precio, definía un subsidio local. Entonces, la provincia de La Pampa ponía recursos para que el APE funcionara, no con todos los costos solventados por la tarifa, sino por recursos propios. Córdoba tiene una política totalmente distinta. La EPEC es una empresa que funciona con sus recursos propios. Compra, vende y ahí, entonces, uno de los temas que así como vos comparás a nivel de usuario residencial, nosotros comparamos a cuánto compran las cooperativas de La Pampa y a cuánto compramos las cooperativas de Córdoba, y ahí tenemos un salto de precio, pero que como cada jurisdicción es autónoma y cada administra de manera distinta, esa diferencia, bueno, de hecho, vos comentabas, recién decían, en La Pampa están subiendo las tarifas en el orden del 60 y el 90, y en Misiones el 300. ¿Por qué eso? Porque en Misiones el subsidio era mucho mayor. Y cuando lo transparentan, eso es lo que está pasando. En la capital 700 y nosotros acá, el PEC le está dando más o menos el 50% porque tiene tarifa más baja que nosotros, como carga precio, carga valores fijos. Claro, yo le comentaba hoy justamente en la nota que me decía Graciela, no sé ahora, pero en la década del 80, cuando estaba en el Consejo, La Pampa pagaba, que no aportaba 1 kilovatio al sistema interconectado nacional, pagaba un 20% menos por ser zona patagónica. En aquel momento había un 20% de arranque que pagaba menos La Pampa. No sé ahora cuál es la situación. Para completar ese escenario, a Córdoba le pasaba otra cosa, que es que Córdoba tiene generación propia. Tiene los diques, tiene la central Pilar, tiene la central en Caverna, tiene la central de Levalle, de Villa María. Toda esa generación, que son plantas generadoras de EPEC, toda esa generación está obligada a vendérsela a Camesa, que es la que administra el mercado eléctrico mayorista. Y toda la energía que consumimos los cordobeses tenían la obligación de comprarse la Camesa, pero con la diferencia de que le vendía 30 y le compraba 70. O sea que una cosa de loco, decíamos, por lo menos hagamos un neto, si del 100% de lo que consumimos, el 30 lo generamos nosotros, cobrame el 70 restante. No, había que entregar toda la energía, con lo cual generar, Aldo dice, La Pampa no tiene generación, recibía, compraba 70, Córdoba generaba, le pagaban 30 por algo que vale 700 ahora. O sea que las pérdidas son enormes. Entonces todo eso se traslada, todo el que termina en el final de toda esta película es el usuario, ¿no? Lamentablemente. Claro, y ese comentario que hace Gustavo ahora, combinándolo con lo que dijo Mario hace un rato, ¿no es cierto?, de que las cooperativas no pueden trabajar a pérdida porque
en definitiva llega un momento que ¿qué va a hacer? El socio va a tener que salir a... Digamos, en una empresa NP, si hay un déficit crónico, ¿no es cierto? Más tarde o más temprano lo pagamos todos los cordobeses, ya sea con nuevos impuestos o con obras que no se realizan. Y de hecho, la Central Pilar, hasta hace 3 meses, había que pagar un bono todos los meses de $10 millones, de los cuales 5 lo ponía el PEC y los otros 5 lo ponía el Tesoro de la provincia. O sea, el PEC no estaba en condiciones de sostener con recursos propios el pago de una central. En el caso nuestro, no, la cooperativa no tiene esa chance. Tiene que recaudar los recursos de sus gastos de la tarifa de los usuarios. Toda una ficción. ¿Eh? Toda una ficción. Claro, que son cosas que eso normalmente el usuario que no está interiorizado no todo esto es hija de la inflación. Porque el sistema estaba más o menos acomodado hasta la salida de la convertibilidad. Cuando en la convertibilidad se congelaron, en determinados lugares se congelaron y en otros no, empezó la separación esta de a esto le pongo subsidio, a esto no, y ahora tenemos un lío que es importante y que va a llevar tiempo modificarlo, ¿no? El atraso tarifario del sector energético es muy alto, cosa que por ejemplo no ocurrió con los combustibles. Los combustibles, cuando Argentina tomó Repsol y armó su propio YPF, se acabó el congelamiento tarifario. Empezó a subir y hoy tenemos el combustible más caro de toda la región. Hoy el combustible en la Argentina vale el doble que en Chile, pero la energía eléctrica en la Argentina vale un cuarto de lo que vale en Chile. Y esas distorsiones son las que no han generado. Pero bueno, estamos acá y tenemos que ver cómo entre todos esa es la realidad. Que podemos llegar a través de algún tipo de esas herramientas que decíamos antes, llegar a lograr que en estos pueblos se pueda conseguir una tarifa diferencial. Va a ser difícil, pero bueno, a través de las federaciones, a través de los directivos que estamos en la cooperativa, vamos a tratar de llegar a eso, sin saber en qué puede terminar. Un dato importante que me parece que cuando se consiguió esa resolución del ERCEP que nos hacía una tarifa especial en el periodo de invierno, teníamos 900 usuarios alcanzados por ese régimen. 900 usuarios alcanzados por ese régimen, que se acuerda que tuvimos que firmar declaraciones juradas, que eso fuera el ERCEP. Bueno, no todos quisieron ingresar en las declaraciones juradas, entonces fue no digamos selectivo, pero fue un padrón. Hoy tenemos un 70% más de... Hoy estamos hablando de que la tarifa socialista es más generosa en lo que hace a los requisitos, por lo tanto hay mucho más usuarios alcanzados, ¿no? Estamos 1.600 sobre 1.500 y algo que hay de... Es decir, prácticamente la mitad de los usuarios residenciales no deberían notar cambios en el próximo invierno porque tendrían las mismas condiciones que el invierno anterior. No sé si hay alguna pregunta. Habida cuenta de que hubo cambios poblacionales, demográficos en Huinca en el último tiempo, ¿cuál es el número exacto de asociados de la cooperativa? ¿O en la cooperativa? Sí, en la asamblea pasada fueron 4.984. 4.984. Socios. Pero conexiones, ¿cuántas son? 4.304. Claro. Ahí, al número de enero. Sí. No, pero justo hasta con el 4 y todo. Lo tenés muy mal. Bueno, lo factura todo. No, está bien, bueno. Bueno, un poco la idea de esto era dejar claro cómo es el sistema de facturación, cómo es el tema de la quita de subsidio. Toda la información que presentó Raúl va a estar en la página de la cooperativa, si bien digo. La información de las tarifas de la provincia está en la página del ERCEP. Bueno, nosotros necesitamos un poco de ustedes para difundir esto y para que la gente pueda entender, porque la verdad que se ha armado un poco una movida que, bueno, yo particularmente pienso que hay un trasfondo político y hay algo de mala información. Entonces nosotros tenemos que tratar de informar bien a la gente, de que se entienda bien y bueno, de entre todos
tratar de lograr que paguemos un poco menos de energía y que volvamos a la tarifa anterior si es posible a través de las herramientas que tenemos. Pipo, se hicieron desde la cooperativa algunas intimaciones por el tema de lo que pasó el día viernes, ¿no? Sí. ¿Cómo se dio esta posibilidad? ¿Se charló en el Consejo? ¿Fue una decisión consensuada? Fue una decisión consensuada enviarle a las dos personas que habían hablado del tema de corrupción, solamente pidiendo una rectificación de los dichos públicos que estaba presente toda la prensa y se vieron durante las 2 horas de que nosotros tratamos de explicarle a la gente lo que estaba pasando. Y bueno, solamente fue para pedir una rectificación, ni intimidatorio, ni ningún tipo de querer llegar a otra cosa, solamente que la gente se rectifique públicamente de lo que estaba diciendo. Nada más. Hubo una respuesta, justamente a mi criterio no es la esperada, porque está la respuesta que recibe el Consejo, por lo menos yo no la he recibido todavía, pero por la nota que fue de parte del Consejo es rechazada. Entonces, yo a mi criterio doy y quiero ser claro en esto, me parece que vivimos en una comunidad tan chica donde nos cruzamos todos los días. No creo que si así vos hayas estado sacado en el momento y que tengas inconvenientes personales y hasta este incremento, que a lo mejor está dentro de un listado que no le va a significar incremento, pero digo, esa persona que actúa de esa manera y que prefiere rechazar el pedido de rectificación con que venga y te lo diga, mira, discúlpame, me saqué, quiero ofrecerte mi disculpa y yo te las acepto y se termina la situación. No, están actuando, rechazando esa solicitud. Y digo, nos vamos a ver todos los días, nos cruzamos todos los días, generamos una rigidez, la famosa grieta que la vamos a seguir viviendo acá en Huinca. Y yo me hago la sensación de que salgo a caminar y vamos a empezar a cruzarnos de calle porque no nos podemos cruzar en el medio. Me parece que es una situación que deberíamos, como ciudadanos de estos pueblos, reverla. Y muchachos, si no tiramos todo para un mismo lado, esto no va a avanzar. Somos un pueblo que no sé si será la situación o esa falta de solidaridad entre nosotros, pero carecemos de un montón de cosas que si nos mantenemos divididos seguramente no las vamos a solucionar. Juanín, hoy cuando hicimos la nota me dijiste que había hecho también por tu parte, digamos. Sí, exactamente, por eso yo hablé de la del consejo. Sí, por eso son las mismas 2 personas. Sí, exactamente. Yo también hice forma... A nivel personal, yo hice por un lado para las 2 personas. Él a nivel personal, una para las 2 personas, y el consejo en pleno, ¿no es cierto?, siempre para 2 personas. Una última pregunta que me parece que es el ámbito para hacerla, por más que no tenga que ver con las tarifas eléctricas. Pero está la gran parte del Consejo y por ahí lo pueden aclarar, porque es un rumor que se corre. Se lo pregunté a Carlos, el tema de la renuncia de Walter Lucero. ¿Hay algo detrás de la renuncia de Walter Lucero o solamente fue una renuncia? No, hay una renuncia personal de parte de él. Lo que la cooperativa tiene tiempos establecidos. Yo le marcaba hoy. El Consejo arrancó las sesiones del 2016 el 1 de febrero. Walter Lucero renuncia el 1 de marzo. Durante ese periodo, el Consejo se reúne con acta de por medio, 2 reuniones, y hemos tenido 3, una informal. Hay todo un proceso desde que yo me informo del hecho, lo transmito a ellos, se pide información, se trae información, el Consejo decide que actúe la asesoría letrada, la asesoría letrada está estudiando el caso. Entonces, fíjense lo que le estoy diciendo, que en un mes exactamente, el mes más corto del año, tenemos 3 reuniones y bueno, son los tiempos de la cooperativa. Entonces, hoy lo que podemos decir es exactamente eso, que Lucero renunció, porque esa la tenemos escrita, pero nos falta todavía el informe de la asesoría letrada para el cual termine
de definir la situación para que avance en una decisión, ¿no es cierto?, del Consejo. O sea que hay tiempo, la gente quiere, especula y claro, más que por eso si va la hay pregunta. asesoría letrada de por medio, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De irregularidades? De un tráfico de influencia se llama. Por lo menos el asesoramiento que hemos estado recibiendo. En realidad para la cooperativa se hizo una auditoría de las cuentas y está todo en regla, todo en orden y no hay ninguna irregularidad en la administración de la cooperativa. Se está investigando porque hubo un asociado que llevó una información sobre esta persona y se está investigando, pero dentro de la cooperativa no hay ningún nada que signifique una irregularidad. Pero estudio que se está haciendo, ¿no es cierto?, nos va a llevar unos días más, pero cuando lo tengamos lo daremos a conocer. Bueno, gracias. Sí, yo quería decirles y pedirles a ustedes que son comunicadores y que tienen tanta influencia en la gente, que bueno, este consejo nunca tuvo la intención o la mala intención de generar esta situación. Esta situación se genera a raíz de toda esta situación a nivel nacional que estamos teniendo y que bueno, y que nos cae acá. Entonces por ahí lo que siempre el Consejo trabaja en pos de conseguir cosas que beneficien a la localidad de Huinca Renacó. Nos reunimos siempre pensando en cosas a futuro. Nos reunimos siempre pensando en qué es lo que hace falta en Huinca, qué es lo que podemos aportar y qué es lo que podemos hacer para vivir en un lugar mejor, ¿sí? Entonces, nunca tuvimos esta intención, nunca se hizo con la intención de perjudicar a un asociado, a nadie. O sea, todos vivimos en la ciudad, en la localidad, y sabemos lo que vivimos, sabemos lo que cuesta, sabemos todo lo que sufre la gente, nosotros también lo sufrimos. Entonces, la intención es de pedirle a ustedes que colaboren con la bajada de tono, con la bajada de línea, por ahí, porque nosotros también lo sufrimos, ¿sí? Esto no hay ni mala intención, ni mala fe, ni nada, ni un beneficio para nosotros, ni un beneficio para nadie. O sea, simplemente es lo que nos está tocando vivir, lamentablemente, si ustedes analizan las situaciones, y no es solamente en este ámbito en donde se están generando este tipo de inconvenientes. Entonces, por el bien de la localidad y por lo que decía Juan, o sea, vivimos todos en un pueblo chico, nos conocemos, nos cruzamos y no podemos estar enfrentándonos. Así que mi pedido y el pedido creo que de todo el Consejo es ese, que vivamos en un Huinca mejor, que vivamos en una sociedad donde todos nos podamos saludar, nos podamos cruzar y podamos salir adelante con este Huinca que tanta falta le hace. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.